Bien, bien, bien. Hoy vamos a ver negocios con Cuba y para ello, les decía, hemos invitado a su excelencia, el señor Aramis Fuente Hernández, embajador extraordinario y plenipotenciario de Cuba en la República Argentina. Les quiero decir dos cositas acerca del señor embajador. Casado y padre de dos hijas, es licenciado en Control Económico en el Instituto de Economía de la Universidad de La Habana, conferencista internacional y personalidad condecorada en su país y en el exterior. Desde muy joven ha estado ligado a las relaciones internacionales ya en la Federación Estudiantil Universitaria de su país. Ha representado a Cuba como embajador en Chile, en Yugoslavia, también como director de la Dirección de América Latina y el Caribe en el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. También ha sido vicepresidente del Instituto Nacional del Turismo de Cuba, que luego se transformara en ministerio, y desde enero del 2006 es el embajador de la República de Cuba en Argentina. Señor embajador, buenas noches. Gracias por venir y me acompaña hoy Jorge Sosa para entrevistarlo. Jorge, ¿qué tal, Ricardo? ¿todo bien? ¿Estás? Muy bien. Bueno, a ver, señor embajador, rápidamente, así medio a quemarropa, en dos o tres palabritas, en dos o tres imágenes, ¿cómo definiría Cuba? Bueno, Cuba en dos o tres imágenes es difícil, pero voy a tratar de que sea bien rápido, concreto. Se le conoce como la llave del Golfo, por el emplazamiento que tiene en el Golfo de México, en el centro del Mar Caribe. Un pueblo realmente valiente, decidido, luchador, un pueblo solidario, un pueblo que logró con el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero del año 1959 el sueño de generaciones enteras de cubanos, por lo que lucharon más de 100 años generaciones de cubanos. Un proyecto extraordinariamente importante, político, social, económico, la construcción de una sociedad más justa del socialismo en nuestro país. ¿Cuáles son las fuentes de generación de riqueza más importantes de Cuba? Mira, yo te diría que Cuba, a partir del triunfo de la Revolución, basa fundamentalmente la generación de riqueza a partir del recurso más importante que tenemos, que es el ser humano, es el hombre. Ante el triunfo de la Revolución hay que decir que éramos un país monoproductor. Solamente en la práctica se cosechaba la caña de azúcar y se producía azúcar. Un poco de tabaco también, conocido desde mucho tiempo como la tierra del mejor tabaco del mundo, y también un poco de producción de ron. Pero también tiene petróleo, reservas de petróleo, bueno, minería. Más recientemente, sí. Estamos no solo hablando, turismo, digamos. Claro, no solo turismo. Estamos hablando, digamos que un país que no se ha caracterizado precisamente por disponer de grandes recursos naturales, hasta el momento por lo menos. Es cierto que en los últimos años se ha descubierto algún petróleo con características muy pesadas. Ese petróleo tiene una gran proporción de azufre, pero ya entre el petróleo y el gas acompañante se puede considerar que se está produciendo un poco más de 4 millones de toneladas al año. Embajador, usted dice que quizás los recursos naturales no sea lo más importante de Cuba, pero bueno, incluso a nivel regional y a nivel mundial es un punto estratégico, tanto en lo político como en lo económico hoy en día. ¿Qué está haciendo Cuba para preservar sus recursos naturales? Sí, el trabajo que se ha hecho ha sido muy fuerte desde el principio de la revolución. Pero iba a concluir diciendo en la anterior pregunta, si me perdonan, por favor, que estamos trabajando muy fuertemente en temas importantes como es la biotecnología, el desarrollo del turismo en el país, la producción de algunos minerales, especialmente el níquel, y por supuesto también la producción de tabaco, de ron. Se ha ido desarrollando una industria farmacéutica muy fuerte a partir de todos los recursos que se han creado en el país desde el punto de vista de los recursos humanos. Se ha trabajado muy fuertemente en la preservación del medio ambiente y se hacen ingentes esfuerzos y se dedican muchos recursos a preservar el principal recurso que tiene el país en el orden del turismo, que es su recurso natural. Mucha gente va a Cuba, como va a otros países del Caribe, buscando playa, sol, pero hay muchos también que van buscando historia, cultura, buscando ese elemento hospitalario del país y ese vínculo con el pueblo cubano. Perdóneme, es una combinación. Embajador, es verdad, muchos van por turismo, por historia, pero muchos van para hacerse curar.
Hay hospitales, hay médicos, hay 22 facultades de medicina esparcidas en todo el país. Es conocido. Yo no lo conozco en detalle, pero todo el mundo lo habla al aspecto de salud y de educación, inclusive en una información abierta, disponible en internet, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Cómo se hizo esto? Discúlpeme que lo enfatice tanto, porque el hecho de tener índices ustedes de mortalidad infantil, de analfabetismo, digamos, en general, similar a los de los países desarrollados, evidentemente llama la atención en América Latina. Por eso le pongo esta pregunta. Por favor, explíquenos, ¿cómo hicieron? ¿Qué hicieron? Mira, es un tema, me alegro que lo introduzca, un tema muy importante, que en la práctica, digamos que puede ser el exponente más evidente de lo que es realmente el proyecto político cubano y lo que ha sido la revolución para el país, con ese carácter profundamente humano que la caracteriza, y la decisión de avanzar fundamentalmente en la solución de los grandes problemas que tiene el país. Antes del triunfo de la revolución, digamos que estamos hablando de dos sectores, salud y educación, que nunca fueron ni constituyeron prioridad para los gobernantes del país. Bueno, eran dictaduras sangrientas que no les preocupaba mucho la solución de estos problemas, como otros problemas sociales, de seguridad, etcétera. Cuando triunfa la revolución, el panorama era muy claro, lo digo en 2 o 3 cifras. Casi 80 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos. Más de un 30% de la población analfabeta, 1 millón de analfabetos, a los que habría que agregarle los analfabetos funcionales. Ya con eso alcanzaba casi un 70, un 80%. ¿Y hoy? Otros elementos que caracterizaban un total abandono de esos sectores. La revolución trabajó muy fuertemente en estos sectores. Lo primero, una de las grandes tareas de la revolución de los primeros años fue la gran campaña de alfabetización. Se enseñó a leer y escribir a más de 1 millón de personas en un año. ¿Cómo hicieron? Y se le garantizó una movilización. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hace? Una movilización. Nos queda un minutito, me hacen. Sí. ¿Cómo se hace para enseñarle? ¿En un año me dijo? En un año se alfabetizó a más de 1 millón de personas. ¿Cómo se hace? Contando con la población, contando con el pueblo. ¿Cómo se hace una cosa tan grande, digamos tan masiva? Se movilizó a jóvenes, estudiantes, trabajadores que sabían leer y escribir. Se decidió que el curso escolar de este año se posponía para los fines del año o el año siguiente, y se colocó, digamos, que el tema en el centro del trabajo y de la prioridad del país. Al año se le llamó año de la alfabetización. Después que se logró esto, decenas de miles de jóvenes, incluso casi niños, nos fuimos a alfabetizar. Y después que se logró esa proeza, se garantizaron entonces los cursos de seguimiento. La campaña por alcanzar el 6º grado, la campaña por alcanzar el 10º grado. Y entonces, a partir de ella se estabilizó un mecanismo donde Cuba tiene como mínimo un nivel de educación de 10 grados en todo el país. Embajador, lo tengo que interrumpir porque discúlpeme, nos vamos a ir a un corte, pero le queremos preguntar... Seguimos hablando. Nos vamos a un cortecito y seguimos con Cuba en Clase Ejecutiva.